Culiacán, Sinaloa, México, a 5 de septiembre del 2017. Mi nombre es Ángel Rocha. ¿Cómo discernir la verdad de la mentira? En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 menciona que no nos dejemos sacudir y excitar por una expresión inspirada. Los invito a que escuchen la lectura de un versículo de 1 Juan capítulo 4, que ustedes lo pueden buscar y leer por su propia cuenta. 1 Juan capítulo 4 en un versículo dice así: Amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Quiere decir que no hay que emocionarse, no hay que dejarse seducir, no hay que ser engañados por algo que nos apantalle, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué tanta confusión de creencias? Por tanta religión que hay, que de hecho no existen desde hace décadas, sino desde hace siglos y hasta milenios. Por eso hay tanta confusión de creencias. ¿Se imagina usted a todos los países de aquí, de Occidente, sin festejar cumpleaños? Difícil, imposible. A eso me refiero. Ese es el peso que tienen las tradiciones, que tienen las creencias. Si usted fuese judío y viviera en el primer siglo, a pesar de estar bajo el yugo romano, le fuera muy simple, sencillo, en la mayoría de los casos, aclaro, entender las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque enseñaron con ilustraciones, eventos, lugares, conceptos, etcétera, del diario vivir de sus oyentes. Tan simples como las ilustraciones del campo, lo eran todas las demás enseñanzas. Sí había dudas y preguntas, por supuesto, pero si usted analiza los relatos, podrá notar que los oyentes, por lo general, entendían las enseñanzas, ya fueran estas mandatos, doctrinas, costumbres, creencias, tradiciones, etc. ¿Qué podemos decir hoy? A la mayoría de las personas no les quedan claros los temas como la unicidad de Dios, la dualidad, la Trinidad, el monoteísmo, el infierno, el alma, la adoración a los muertos, a María, a los ángeles, a los santos, a la cruz, el espíritu, el destino, el paraíso en la tierra, la esperanza celestial, el purgatorio, la resurrección física, la vuelta del Cristo, el rapto de la iglesia, etc. No conozco ni un solo líder religioso que defienda una enseñanza sin el apoyo de por lo menos un texto bíblico. Hasta la creencia de que Dios crió a Satanás como tal, como un ángel opositor y mentiroso, tiene argumentos débiles para mi ver, pero los tiene. Hay varias ayudas para discernir si una creencia es verdadera o falsa. Por ejemplo, quizás nosotros le solicitemos muchas cosas a Dios, pero su palabra dice que lo que no nos va a negar es el Espíritu Santo. Sin embargo, pasa lo mismo. ¿Ha usted escuchado alguna iglesia que diga que su enseñanza no está apoyada por el Espíritu Santo? Y caemos a lo mismo. Sin embargo, la ayuda que hoy voy a tratar es el análisis del texto, o sea, el pasaje bíblico o versículo en cuestión y el contexto, lo que está antes
y después del versículo en cuestión. Se los ilustraré. Hay dos puntos básicos en un juicio. Uno, la cantidad de pruebas presentadas en el caso. Dos, el peso de las pruebas. Se lo voy a ilustrar. Hay una persona que está parada en una esquina, tranquilamente, llega otra persona, empieza a platicar, empieza a agredir verbalmente y empieza a agredirlo físicamente, a golpearlo, ¿verdad? Entonces, hay un juicio y hay 10 personas que van a testificar a favor de una de estas dos personas, y los 10 coinciden en que la persona que llegó tranquilamente y el que empezó a agredir fue la persona que estaba parada ahí en una esquina. Entonces el juez está prácticamente ya con los brazos cruzados después de ir 10 testimonios que dicen lo mismo y que coinciden. Imagínense, ya casi dice, no, pues el culpable es el que estaba parado en la esquina y el inocente es el que llegó. Vamos a suponer que usted es el juez y ya yo escucho esos 10 testimonios, pero llega un testigo, uno solo, y dice totalmente lo contrario, que está una persona parada en una esquina pacíficamente y que la persona que llega es la que llega, empieza a discutir verbalmente, empieza a agredirlo físicamente, empieza a golpearlo. Pero esa persona, al estar testificando esto, presenta un video cuando iba llegando, saca su teléfono y toma el video y sale claramente cómo esta persona que iba llegando fue la que la agredió físicamente. Entonces el juez, imagínense cómo queda el juez después de esa prueba. Entonces, ¿qué pasó? Que esos 10 testigos, aunque eran 10 contra 1, eran testigos falsos, quizás contratados por el abogado de esa persona. Entonces, lo mismo pasa con los textos bíblicos. Entonces, usted es el juez, usted es el que va a decidir esto, ¿verdad? Por lo tanto, lo más importante es el peso de las pruebas, pero si hay muchas pruebas, pues obviamente es mejor. Muchas veces quizás usted desea saber la verdad sobre una creencia, pero hay posturas totalmente opuestas. Por lo tanto, si no entendemos un tema sencillo, mucho menos un tema enredoso, pero por tanta confusión religiosa, por lo tanto, voy a hacer un segundo video sobre los cumpleaños. Un tema realmente sencillo, pero que obviamente lo han complicado. No se trata de que usted festeje o deje de festejar cumpleaños, sino que por lo menos reconozca si es correcto o incorrecto festejarlos, analizando la Biblia, analizando a la luz de la Biblia, el texto y el contexto. Por lo tanto, sea el juez, analice y mida por su propia iniciativa el peso de los textos de las Santas Escrituras.